escuchan en estas épocas. Y pues bueno, aprovechamos y invitamos al coloquio. Bueno, Luis, aquí tengo que agradecer a Luis por la invitación de ponente esta vez. Pues bienvenido, Guillermo, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes, a Víctor, y bueno, a todos ustedes, los que ya me conocen, los que no, un gustazo enorme estar de visita. Así que bueno, les agradezco mucho por eso. Les voy a contar acerca de un trabajo que realizamos con Luis, que se llama Generación de teorema de Kerr para aplicaciones ópticas, porque bueno, justamente esta combinación matemática de aplicaciones ópticas vino muy a cuento de la necesidad de estar seguros sobre desarrollos que venimos haciendo con Luis y con otros colaboradores. Y entonces hace unos años dimos con este teorema. Y bueno, les voy a contar entonces de qué se trata y cómo es que lo hemos generalizado a aplicaciones ópticas. El teorema viene desde otro ámbito, un ámbito en el que se trabajaba ya hace muchos años sobre un problema muy interesante que ustedes seguramente habrán escuchado, y que básicamente consiste en decir, bueno, si yo tengo un compuesto, imagínense el caso más simple de dos fases, como vemos aquí, A y B, que son estos colores azul y amarillo, de dos materiales que en principio pueden tener propiedades bien conocidas, pero muy diversas, de tener disipación, un montón de cosas que uno le puede querer poner a esos materiales, y lo que quiere saber de esos compuestos es, bueno, cómo va a ser la respuesta del conjunto a partir de sus componentes. Y entonces, bueno, es un problema que ya tiene muchos años, que planteado en términos de la conductividad eléctrica, lo podríamos ver de esta manera, como se esquematiza aquí. Uno lo conecta desde un lado con alguna corriente, imagínense corriente continua, y entonces, dada la morfología y los procesos que puedan darse de transporte, uno quiere saber qué hay de este otro lado, ¿no? Y lo que tiene de información es esto, básicamente las conductividades de esas dos fases, y, por ejemplo, podría tener información sobre la geometría, ¿no es cierto? Entonces, un planteo que también tiene muchos años sobre estos sistemas, es decir, bueno, voy a imaginarme que todo aquello complicado lo voy a reemplazar por algo muy simple que tiene una conductividad macroscópica. Y es, por ejemplo, es algo homogéneo, pero que guarda toda la información en esa expresión que tiene que ver con sigma m sobre todas esas propiedades de los materiales y sus formas geométricas. Bien, entonces, en este problema, lo que uno tiene para describirlo, por ejemplo, si le quiere aplicar alguno de esos modelos, alguna de esas teorías, es una función de punto, la sigma r. Uno va caminando por aquí y esta r es la posición dentro del sistema, y dependiendo de dónde caiga, uno tiene entonces la conductividad de una fase o de la otra, y eso es una forma bastante conocida de hacerlo a través de una función característica, ¿no es cierto? B de r, que vale 1, por ejemplo, si estoy en la partícula, y 0 si estoy en la matriz. Entonces, en ese caso, esta función para todas las r posibles que yo pueda tener, ya sea partícula o fase, me da correctamente la conductividad del sistema que corresponde. Entonces es interesante porque entonces ahí están viendo, por ejemplo, qué cosas uno pudiera tener con respecto, qué sé yo, a las formas geométricas, ¿no? Las formas geométricas podrían ser totalmente arbitrarias si uno conoce esta función característica. Ahora, en este problema, que les cuento que ya tiene muchos años, estamos hablando entonces en la frecuencia nula. Uno lo que tiene es un campo electrostático, que sabemos, entonces nos gusta representarlo de esta manera, es un campo rotacional, y por tanto deriva de un gradiente, que es esta phi que está acá. Las corrientes entonces son estacionarias, y la densidad de corriente microscópica queda definida a partir justamente de la respuesta debido a esta conductividad microscópica en términos de un campo que mueve esas corrientes. Respecto a la conservación de la carga, estamos diciendo son problemas estacionarios, entonces la divergencia de J vale 0. Y por tanto, a J la podemos derivar de otro potencial vectorial, en este caso a través del subrotacional. Muy bien. Las ecuaciones microscópicas para este caso, entonces, las tenemos aquí. El E es irrotacional, su rotación vale 0. J es sigma por E. Dada esa descripción que les dije de la función característica, tengo esencialmente dos valores posibles.
y la divergencia de J es 0. Eso con respecto a la respuesta microscópica. La respuesta macroscópica, ¿cómo la planteamos? Bueno, habrá un promedio para esta corriente microscópica que la llamamos Jm, que saldría entonces del promedio de hacer sigma, del promedio de sigma E. Si consideramos que es posible esta factorización, lo que nos queda definido a través de esta relación es la respuesta macroscópica del sistema. ¿Cómo encontrar esa respuesta macroscópica? Algún promedio, que sería uno de la conductividad microscópica. Ese es el planteo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, déjenme que les cuente ahora una propuesta de Keller en relación. Keller, ya en el año 1965, se planteaba el problema que les decía antes, ¿no? Él empezó trabajando con esto, que es una teoría de un medio macroscópico, totalmente arbitraria. Y entonces lo que se encontró es el teorema que les voy a contar ahora, en su versión original. Entonces, una cosa muy curiosa que yo me di cuenta hace mucho, pero que nos llamó mucho la atención, que queremos compartir y que está muy bonito ver en esta figura. Es decir, nada mejor una figura que para fijar ideas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes están viendo acá un campo que tiene una divergencia no nula, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay una fuente ahí en el centro y este es el campo, es un campo con divergencia no nula. Entonces, imagínense ahora que nos rotamos, localmente en el espacio rotamos 90 grados. Entonces, lo que sucede es que un operador que tiene características rotacionales, en su versión, rotando el sistema a 90 grados, se convierte en un campo que es de divergencia nula. O sea, un campo pasa de ser longitudinal, o sea, que es irrotacional, se convierte en uno que es transversal, o sea, solenoidal. Entonces, eso, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver con el teorema de Keller, ¿no? Bueno, eso tiene directamente que ver con lo que le pasa a los operadores, al operador rotacional y al operador de divergencia, cuando uno aplica una transformación en 90 grados. Entonces, lo que tenemos en la descripción que les comentaba antes, en un sistema de coordenadas, habíamos quedado que E es irrotacional y que J es solenoidal. ¿Sí? Ahora, fíjense, bueno, y la relación entre J y E a través de la conductividad. Entonces, este es el operador de rotaciones que nos va a permitir pasar a otro sistema que esté rotado 90 grados en sentido antihorario respecto al primer sistema. Bueno, si hacemos esa operación sobre las corrientes que les estuve contando, microscópicas, por ejemplo, tenemos la corriente en el sistema rotado. Y si hacemos lo mismo sobre el campo eléctrico que les estuve contando recién, pues tenemos el campo en ese sistema rotado que lo llamamos E sub R y J sub R. Y entonces la relación entre la J sub R y esta sub R es la misma que teníamos antes, solamente que están rotados. Ahora, por lo que les comentaba antes, de esta cosa curiosa, que es nomás escribirlo y sale, yo lo puse recién en esa gráfica porque me parece muy bonita para verlo, es que J de R, o sea, J sub R, que es J en el sistema rotado, se convierte ahora en irrotacional, ¿sí? J es irrotacional en vez de ser solenoidal como era en el sistema sin rotar. ¿Y qué le pasa al campo rotado? Bueno, que él es ahora solenoidal en vez de ser irrotacional. ¿De acuerdo? Esa es la consecuencia de haber rotado, nada más. Ahora, esto de ser irrotacionales y ser solenoidal nos recuerda lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no es cierto? Podemos asignar a este campo que resultó ser rotacional nulo una E tilde, un comportamiento como un campo eléctrico, es un irrotacional. Habrá un gradiente del cual él derive, por ejemplo, ¿cierto? Habrá un potencial del cual su gradiente es de este campo. Y lo mismo para esta J rotada. La interpreto como a este campo rotado, la interpreto como una corriente tilde. ¿De
¿De acuerdo? ¿Y cuál es la relación entre ellos? Bueno, es la relación que vemos en esta línea. Paso dividiendo la sigma y me queda que este campo en el sistema rotado es 1 sobre sigma por j. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este nuevo campo tilde es el que es irrotacional, la corriente tilde es la que es solenoidal, y j es 1 sobre sigma por e. Muy bien. Breve repaso de lo mismo que dije antes. La j microscópica para este sistema es sigma por e, y la podemos pensar en una función de sigma a y sigma b, y otra vez a través de la función característica, esta sigma microscópica es 1 menos b por sigma a más b por sigma b, y así quedamos en, como habíamos dicho antes, la conductividad que tengo en cada caso. ¿Cómo sería entonces para la j tilde? La j tilde, que acuérdense que nos quedó 1 sobre sigma, o sea, el inverso, a fin de cuentas, la conductividad por este nuevo campo tilde. Bueno, de la misma manera, ¿no? Si tomo el inverso, pues tengo el inverso en este lugar, en vez de tener a, tengo 1 sobre sigma, en vez de tener sigma a, tengo 1 sobre sigma a, y en este lugar tengo 1 sobre sigma b en vez de tener sigma b. Bueno, ahora imagínense que definimos una sigma tilde como la sigma que aparece en esta ecuación, ¿sí? Que significa en esta ecuación multiplicar por sigma b, el producto de las conductividades. Eso sería sigma tilde. Y lo que queda es lo que se ve más rápido acá. Quedan intercambiadas las conductividades de las fases. Esta sigma tilde, que ahora depende de sigma b y sigma a, es la conjugación del sistema anterior, donde intercambiamos las conductividades. Bueno, entonces con todo esto, ¿a qué llegamos? Bueno, habíamos quedado que para obtener la conductividad macroscópica promedio, hacíamos el promedio del producto y eso nos relacionaba la corriente macroscópica con el campo macroscópico. Muy bien, lo mismo lo queremos hacer ahora sobre la J tilde para obtener la J tilde macroscópica. La J tilde macroscópica, que es el promedio de la microscópica, hay que relacionar entonces el producto de las sigma tilde sobre sigma A, sigma B por el campo microscópico. Y en este caso, entonces obtengo el promedio de la sigma macroscópica, como dice en esta línea, escalada con sigma A, sigma B, que me da la relación entre la J tilde macroscópica y el campo macroscópico tilde. Entonces, tilde, acuérdense que se refiere al sistema conjugado. ¿Cómo llegamos a la demostración del teorema de Heller de 1964? Bueno, J tilde microscópico, habíamos quedado que era aplicar el operador de rotación al campo eléctrico inicial. Y el campo eléctrico tilde era aplicar la rotación sobre la corriente microscópica del sistema original. Muy bien. Entonces, a lo que vamos a hacer ahora es aplicar los promedios que habíamos visto en la línea que estaba más arriba. ¿Sí? Entonces, este promedio es sencillamente promediar esto, por eso que paso de a E macroscópica, y de este promedio, ¿sí?, relaciono la R con la corriente macroscópica en el sistema original. ¿De acuerdo? Entonces, esto corresponde a esta línea, y este resultado corresponde a lo que está del lado derecho de la igualdad. ¿De acuerdo? Ahora, en el sistema original, la corriente macroscópica, habíamos quedado que el sigma macroscópico por el campo macroscópico. Eso lo reemplazamos acá, y si se fijan, en esta línea, podemos simplificar el campo macroscópico en ambos lados de la igualdad. Si hacemos eso, nos queda la relación que se ve en esta línea, y acá lo único que hay es una manipulación algebraica, donde esto es un escalar, que lo puedo pasar para este lado, y puedo multiplicar por la inversa de R, que es R transpuesta, y entonces me queda la identidad multiplicado por esto de este lado, y del lado derecho me queda la inversa de R multiplicando a todo esto por la derecha. Bueno, ese es el teorema de Keller en su versión original. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que encontró Keller en función de esa pregunta que les comentaba al inicio que se hacía?
Bueno, capaz que no sé dar la respuesta a mi pregunta inicial, pero lo que puedo hacer es relacionar dos sistemas. Tengo un sistema que es mi incógnita y no sé, la verdad, cuánto es su cima macroscópica, pero sí sé lo siguiente. Si roto ese sistema para los campos y conjugo, y como les dije antes, intercambiando las propiedades, obtengo otro sistema que también tiene su sigma macroscópica. Bueno, esos tensores están relacionados mediante esta identidad. O sea, esta operación hace dos cosas, rota, por supuesto que como está aquí lo puedo pasar de este lado, ¿no es cierto? Pero es lo que acabo de decirles. Tengo un sistema conjugado y un sistema rotado, que es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces hay tensores asociados macroscópicos a cada sistema, y si multiplico esos tensores, como dice acá, me tiene que dar el producto de las conductividades. Entonces, no respondió a la pregunta original, pero en realidad sí para algunos casos. No en general, pero sí para algunos casos. Algunos casos como estos, por ejemplo, donde son, como pueden ver, sistemas autoconjugados, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, el teorema de Keller dice que tiene que pasar esto. Si nos vamos a las componentes tensoriales que están involucradas en estas operaciones, lo que me queda, por ejemplo, es el producto de la componente x y x del tensor del caso conjugado con la componente y y del caso no conjugado. Y lo mismo, entonces tiene que ser igual si tomo las otras componentes tensoriales, y eso me tiene que dar el producto de las conductividades. Casos isotrópicos, como es este, me llevan a que puedo decir, referirme a la componente XX o a la componente YY, me tiene que dar lo mismo, a esta es la que le llamamos sigma macroscópica, y por la autoconjugación tienen que ser iguales. Entonces tenemos un resultado exacto para el tablero de ajedrez, por ejemplo. Es un resultado muy conocido ya de hace muchos casos, de hace muchos años, digo. Y bueno, esto por supuesto ya son referencias para algoritmos y cosas que uno quiera ver si andan bien, ¿no es cierto? Y por supuesto que también llama mucho la atención para generalizar estas ideas a otros coeficientes de transporte, por ejemplo, que es como empezamos, ¿no es cierto? Así que bueno, esto nosotros nos enteramos desde hace unos años, me lo comentó Luis que se lo habían dicho en la charla, y entonces, bueno, lo buscamos, lo estudiamos, vimos cuáles eran sus limitaciones. El campo tiene que ser rotacional, pues proviene de un potencial escalar. Los sistemas tienen que ser estacionarios. Nosotros tenemos problemas ópticos donde tenemos frecuencia, tenemos cosas dinámicas, digamos. Y bueno, esta era la pregunta. Era razonable para DC, pero estaba la cuestión de que si podía o no generarse para frecuencias finitas, donde haya acumulación de carga, ¿no? O sea, sistemas donde haya fuentes externas, por ejemplo. Y, por supuesto, problemas con dispersión y disipación. Como se imaginarán, nosotros, cuando centramos esto, nos dio mucha curiosidad y obviamente lo aplicamos. ¿Y qué pasó? Bueno, que parecía que sí se aplicaba el teorema, aún en estos problemas que les cuento con dispersión y con disipación con frecuencia finita. Entonces eso nos estuvo contentos, pero muy curiosos, pero sí, bueno, esta demostración de Keller no nos cubre, y sin embargo el teorema lo aplicamos así como prueba, digamos, y andaba muy bien, y entonces eso nos animó más todavía que sí, bueno, tiene que haber alguna explicación para nuestro caso. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora para contarles la generalización del teorema de Keller a las frecuencias finitas es contarles un poquito sobre los métodos de homogeneización que uno está aplicando desde hace muchos años, ya con Luis. Capaz que ya lo hayan escuchado ustedes, algunos de ustedes se lo conocen, así que bueno, me disculpan o me lo critican, pero es una idea muy interesante y les voy a contar por qué, voy a tratar de contarles por qué. La relación que estamos buscando en todo problema, como les decía al inicio, de homogeneización, uno lo que quiere es, dado una descripción microscópica del problema, decir algo sobre las cantidades macroscópicas. Es una fin de cuentas las que uno mide, ¿no? ¿Y a qué le apuntamos en este caso? Bueno, a la función dieléctrica microscópica que nos da la relación entre el vector de desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico. Es decir, nosotros lo que quisiéramos de esta ecuación es encontrar
cuál sería la relación entre las cantidades promediadas de D y E, y identificar eso con el tensor dieléctrico macroscópico. ¿Está bien? Esa es la finalidad. En el camino de la generación del teorema de Keller tenemos que pasar brevemente por este problema. Yo voy a tratar de no quedarme mucho, pero sí es interesante que les cuente, después les digo por qué. Entonces, ¿cuál es el problema? Otra vez, tenemos un campo que, dada la textura del sistema, tiene fluctuaciones en distintas escalas. Hay una fluctuación en escala pequeña, que es la que pueden ver acá, y hay otra fluctuación que es a una escala más grande. Entonces, lo que uno puede plantear para estos casos es estudiar el problema en términos de espacios vectoriales, espacios de Hilbert, si quieren, para ser más precisos, en los cuales uno lo que usa es un operador, básicamente de proyección, que sepa, dado mi observable, describírmelo en un subespacio donde viven las fluctuaciones y otro donde está la parte promedio de ese campo. Esos operadores son los que ustedes están viendo acá, que se llaman PP, P sub F, esto de promedio, de fluctuante. Como todo proyector, tiene la propiedad de ser idempotente, es decir, una vez que yo lo apliqué, lo puedo aplicar todas las veces que quiera, nada va a cambiar. Y por supuesto que si aplico a cosas donde ya he aplicado alguno de ellos, pero le aplico la otra parte, pues no debo tener nada, porque ya va a haber sido, por ejemplo, todos los fluctuantes que no tienen nada promedio, y si aplico todos los promedios, ya no tiene nada promedio, y al aplicar el operador fluctuante me va a dar cero. Entonces, la cantidad que tiene que ver con las fluctuaciones es la que vemos, por ejemplo, en la escala pequeña. ¿Sí? Y la cantidad que tiene que ver con el promedio es lo que tenemos las fluctuaciones en la escala grande. ¿Sí? Entonces aquí tendrían la descripción de este campo con su parte promedio que corresponde a la parte azul y la parte fluctuante que corresponde a la parte roja. ¿Bien? Lo mismo sucede con los tensores. Los tensores un poquito más complicado, pero hay una parte que es solamente promedio, otra parte que es solamente fluctuante y otra que va a mezclar ambas partes, ¿no? Y lo que les comentaba respecto al objetivo de esta homogenización es encontrar cuál es la relación entre las partes promedios del desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico. Y eso es lo que queremos identificar como respuesta macroscópica del sistema. Entonces, la idea es que la respuesta macroscópica al sistema, por supuesto que va a tener una parte promedio en cuanto a su origen, que es el tensor microscópico, pero tiene algo más, ¿no? Hay algo más, no es solamente los promedios. ¿La constante dieléctrica epsilon n también es un tensor? Sí. Bueno, como toda teoría de homogenización, uno lo que espera que hay una respuesta al sistema a una excitación externa, pero que esa excitación externa no sea una cosa que esté fluctuando. Tengo algo promedio que me mueve el sistema, y lo que quiero encontrar es esa acción macroscópica, por ejemplo, en respuesta a esa fuente externa promedio, ya sea una densidad de cargas o ya sea una corriente. Es decir, no hay fluctuaciones de densidad de carga ni de corrientes externas que me mueven el sistema. De la ecuación anterior, que relaciona el vector de desplazamiento eléctrico con el campo eléctrico, tenemos entonces la parte que les decía, promedio-promedio, que sería del primer renglón del tensor, más otro término que es la parte promedio fluctuante por la parte fluctuante del campo, ¿no es cierto? Esta es la multiplicación entre el tensor que les dije y el campo que les dije en este espacio. Porque si lo que estás buscando es una respuesta macroscópica, que se va a poder en este tipo de respuesta, porque los promedios no son simplemente la mezcla de los promedios de las cosas, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, el problema inicial, ¿no? Que la sigma macroscópica sea la suma de la sigma microscópica más la sigma B, ¿no? Y las cosas son un poco más complicadas. Hay interacciones entre partes promedios y fluctuantes. Y después hay que tomar el promedio en todo caso, ¿no? Buena pregunta. El campo fluctuante obedece a las ecuaciones de Oda 50 y eso escrito en términos de estos espacios que les comenté que estamos escogiendo para representar los campos tanto desplazamiento eléctrico y campo eléctrico,
obedecen las ecuaciones de onda, y si uno reemplaza, lo que obtiene, por ejemplo, es esta expresión para el desplazamiento, la parte fluctuante del desplazamiento. Que tiene una parte, entonces, otra vez, que tiene fluctuante promedio y fluctuante fluctuante, que sería la segunda línea de la ecuación anterior. Y eso uno lo puede resolver para el campo eléctrico fluctuante, despejando esencialmente de esta expresión. Si se fijan, todo esto lo puedo escribir a fin de cuentas como el inverso de esta parte que absorbió este término de este lado, ¿no? Por eso me queda el inverso, ¿de acuerdo? Si sustituimos en donde estaba el desplazamiento promedio, reemplazo el campo fluctuante, que es toda esta línea aquí, en este lugar, obtengo la relación entre el desplazamiento promedio y el campo eléctrico promedio. Y como habíamos quedado, todo lo que multiplica, entonces todo lo que relaciona a estas dos cantidades, a eso lo identificamos como el tensor macroscópico. Entonces, una cosa interesante de esta propuesta es que todavía no escogimos ninguna representación para hacer, ¿no? O sea, no sé, en el espacio real, en el espacio de Fourier. Sí. No reconozco la ecuación de onda. Perdón. Esta ecuación de acá. Sí. Ok. Esta ecuación es el rotor del rotor de E igual al desplazamiento eléctrico. Pero escribiendo el desplazamiento eléctrico en este espacio de parte promedio y parte fluctuante. Sí, el rotor del rotor de E. Y estás para la onda plana. La cuestión de que entonces llegamos a esta línea que me relaciona, les decía, los campos de tratamiento eléctrico, sus versiones promedio. Bueno, identificando entonces obtuvimos, porque todavía no sabemos cómo calcularlo, una expresión que me permitiría calcular el tensor eléctrico macroscópico. Ahora, a efectos de nuestra demostración acá, lo que les conté es la propuesta de demostración. Lo que les voy a contar ahora es aproximaciones sobre este resultado que nos llevan a la generación del teorema de Gödel. Entonces observen esta parte que está aquí. Vamos a trabajarla un poquito pensando en la aproximación de longitud de onda larga. Y eso lo que significa que la longitud de onda de las de prueba es mucho mayor que cualquier distancia característica de fluctuación de los campos, que la llamamos L minúscula. Si se obedece esta relación, eso significa que, por ejemplo, esta expresión que tiene, va como 1 sobre L cuadrado, porque este es el operador Nabla, entonces el operador Nabla va como el inverso de esta cantidad característica que les contaba, me lleva a comparar esta distancia característica con la longitud de onda a través de esta relación, ¿sí? Q es el vector de onda, así que está aquí metida la longitud de onda en su relación inversa, y habíamos quedado que Nabla tiene una relación inversa con L, así que este cociente es este cociente que está aquí, que es una cantidad muy grande si se cumple esto. Pero lo que nosotros vamos a necesitar de esto es su inverso. Así que si esto es una cantidad grande, el inverso es una cantidad muy pequeñita. Y entonces la podemos tirar frente a la componente longitudinal del tensor dieléctrico, que eso es lo que nos lleva a esta expresión. Esta expresión es esta misma, solamente que acá hemos hecho esta aproximación de longitud de onda larga. Bueno, si en vez de hacerlo para el desplazamiento eléctrico, hacemos el trabajo que les comentaba antes, para E, podemos trabajar con el inverso de esta cantidad y de una forma similar llegamos a esta expresión.
transversal y tomo la parte fluctuante. Eso es lo que se dice acá. De todo esto el inverso se relaciona con estas cantidades que se restan al inverso del promedio y eso me da el inverso del tensor dieléctrico macroscópico. Entonces lo que tenemos hasta acá son estos dos resultados. Podemos trabajar sobre la componente longitudinal del tensor dieléctrico macroscópico o podemos trabajar sobre la componente transversal del inverso del tensor dieléctrico macroscópico. Para estas dos cantidades, que ya son cantidades macroscópicas, las podemos obtener en términos de cantidades microscópicas. Haciendo lo que dice acá. Del tensor microscópico tomo su parte longitudinal, tomo su inverso y de eso tomo su parte promedio. Eso me da el inverso de la componente longitudinal del campo macroscópico. Y la otra resultado es el que dice acá, que les comentaba recién. Del inverso del tensor dieléctrico microscópico, su parte transversal, su inverso, y de eso, la parte promedio, me relaciona el inverso de la componente transversal del inverso del tensor dieléctrico macroscópico. Esos son dos resultados que me permiten conectar el mundo microscópico con el mundo macroscópico. Si quieren de manera media complicada, estoy de acuerdo, pero suficiente como para los propósitos de demostrar el teorema de Keller para frecuencias finitas, en la aproximación de la cuestión de radio. Trata un detalle matemático que tiene que ver con cómo vamos a hacer esas proyecciones. Necesitamos hacer proyecciones longitudinales y proyecciones transversales. Bueno, entonces un poco teoría, otra vez, un poco de Helmholtz. Cualquier campo se puede escribir como la suma de un campo rotacional y un campo transversal, para que no tenga condiciones de contorno apropiadas sobre este campo. Por ejemplo, para la parte que es rotacional, que es esta primera línea, lo que tengo que es, a eso lo identifico con el campo que deriva de un gradiente, o sea, que esta será la parte irrotacional de lo que dice el teorema de Helmholtz. Y si entonces la parte longitudinal la obtengo como el gradiente de algún potencial, significa que la divergencia de esto, que es la divergencia de f, se obtiene esta ecuación para el laplaciano de phi. Es una ecuación que uno puede resolver formalmente diciendo, bueno, voy a aplicar un operador inverso de ambos lados que me permita encontrar el phi del cual obtengo la parte irrotacional. Se ve muy esquemático, créanme que es muy útil. Tengan un poco de paciencia. Si tomamos el inverso, lo podemos identificar claramente con el operador de Green, ¿no? De la definición del operador de Green, uno sabe que el inverso del laplaciano, en este caso sería aplicar el nombre de la expresión, me lleva a partir de mi campo inicial, cuál es la parte de la cual voy a obtener la componente irrotacional de este campo. ¿Sí? Que es haciendo menos el gradiente de ese campo. Pero los gradientes, si tomo menos gradiente aquí, lo puedo computar entre estos operadores, y lo puedo acumular con un de omega, y lo que tengo que la componente de entonces irrotacional la puedo escribir de esta manera, tomando el gradiente, operador de Green o laplaciano inverso, operador en habla del campo. ¿Está bien? Y entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Porque lo que estamos necesitando es una expresión para el operador proyector longitudinal. ¿Se acuerdan? La parte longitudinal correspondía a un campo que era rotacional, y entonces ahora ya sabemos cómo obtenerlo. No lo voy a hacer para la componente solenoidal, pero se repiten todos estos pasos, y puedo obtener entonces para la componente transversal esta expresión, reemplazando básicamente el operador punto por el operador cruz. Bien, entonces, por ejemplo, la componente longitudinal, digamos que sería algo así. Estamos en 2D, así que este operador así transversal significa tomar el parcial respecto ahí, el parcial respecto aquí, pero de forma columnar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para los campos rotados, el operador nabla lo podíamos rotar, como dice acá, a todos los vectores rotamos
operador de rotación. Entonces, la componente transversal, que es ortogonal a la componente longitudinal, la puedo obtener, en vez de aplicar el rotacional, lo puedo aplicar a través de este operador. ¿Sí? La rotación hasta aquí ha sido arbitraria, ¿no? No, no, no es cualquiera. Tiene que ser la recta que estaba dibujada antes, que da 90 grados en sentido anterario. Sí. Sí, es esta. Entonces, lo que dice las rotaciones es que si yo quiero tomar la divergencia o el rotacional en rotados 90 grados, entonces en el rotacional lo identifico con la divergencia. ¿Mm? Eso es básicamente lo que estoy diciendo. Cada vez que tenga que aplicar el operador nabla en el caso rotado, puedo hacerlo a través del nabla. No necesito tomar el producto cruz, sino lo puedo hacer con el producto punto. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, del sistema original, lo que teníamos era, ¿se acuerdan? La descripción microscópica del tensor dieléctrico. Y del sistema conjugado, lo que habíamos quedado era que intercambiábamos A por B. Que es lo que dicen estas dos líneas de acá. Eso también significaba que el inverso del operador microscópico, del tensor dieléctrico microscópico, lo puedo relacionar con el tensor tilde, déjeme decirle, del caso conjugado, dividiéndolo por las cantidades microscópicas. ¿Sí? Esto es una identidad, si quieren. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es, ¿se acuerdan de los dos resultados importantes que teníamos para conectar mundo macroscópico con mundo microscópico? Bueno, vamos a tomar primero el caso donde intervenían las componentes transversales, que era la expresión que está en este punto, ¿no? El resultado está aquí. Si yo puedo relacionar el inverso de la componente transversal del inverso de la cantidad macroscópica con su cantidad microscópica a través de esta expresión. Ese era nuestro resultado hace un rato. Pero si reemplazo el inverso, como dice esta expresión, lo puedo escribir en términos de la cantidad conjugada, que sería en este sistema intercambiado. Por eso que aparece sigma epsilon A y epsilon B. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar estas componentes transversales sobre el sistema conjugado. Quedamos que para hacer eso, lo que necesito es usar el proyector transversal. Y el proyector transversal lo obtuvimos a través de estas expresiones, como les conté recién. Lo aplico a ambos lados, sobre este operador microscópico. Uso el truco de que si lo quiero en el sistema rotado, lo puedo escribir en el sistema sin rotar, a través de la operación de rotación, y entonces paso a esta expresión para cada uno de estos, y lo mismo para esta expresión. Esto, que es rotarlo, hacer una transformación de sistema conjugado, si el sistema conjugado es isotrópico, me lo deja invariante. Y en este punto, identifiquen que tengo el otro operador, que es el que da la proyección longitudinal. Y como lo aplicamos a izquierda y a derecha sobre el microscópico tilde, lo que obtengo de él es sus componentes longitudinales, a las cuales todavía me falta rotarlas, como dice acá. Pero esos operadores de rotación se pueden factorizar un poquito y llevar a esta expresión que está aquí. Así que la conexión final es que el inverso de la parte transversal del inverso del tensor macroscópico lo puedo conectar con el inverso de la componente longitudinal, pero del tensor macroscópico tilde. Ese es el resultado que dijimos recién y que es el que está acá. Lo que pasa, ya tengan un poquito de paciencia, ya casi termino con esto, y es esencialmente hacer estas proyecciones para que no dependan de cómo se escribe. Uno puede usar, por ejemplo, algunas representaciones que permitan tomar esas componentes transversales, ¿no? Entonces, imagínense
un modo de propagación del sistema definido por este vector K. Entonces, la componente transversal sería ese K rotado. Entonces, esta línea de aquí correspondería a este caso, considerando alguna dirección particular. Del lado derecho, que sería este desarrollo, corresponde a nuestro resultado. No, un pasito antes, perdón. Explícitamente, ese vector de onda, la dirección de ese vector de onda rotado, significa aplicarle el vector de rotación al vector de onda sin rotar. ¿Está bien? Así que esto es lo que estoy haciendo de aquí a aquí. Y ahora sí, nuestro resultado que está acá arriba, explícitamente la componente longitudinal, si usé esta para tomar la transversal, que es el rotado, uso esta sin rotar para tomar la componente longitudinal. Esto que está aquí corresponde a lo que está acá. Tomando entonces la proyección longitudinal. Ya en este punto es más fácil trabajarlo porque identificamos de estas dos expresiones, de esta igualdad, que podemos eliminar algunas de las matrices de rotación multiplicando, por ejemplo, a derecha por la inversa de R traspuesta y acá a izquierda por la inversa de R. Si hacemos eso, de esta línea se llega a esta. Y finalmente, si se fijan, estoy aplicando las mismas proyecciones en ambas ecuaciones. Entonces esas proyecciones se pueden quitar y llegamos a esta expresión que recordarán es el teorema muy parecido a lo que hice antes, el resultado es el resultado de Keller, ¿no? Solo que, a diferencia de lo que vimos para el caso del teorema de Keller, acá no hay ninguna restricción excepto por el hecho de tener la longitud de onda larga. Por ejemplo, no hay problemas con respecto a que haya fuentes externas o no. La divergencia de B puede ser distinta de cero. La participación, o sea, nada dijimos sobre epsilon A y epsilon B, pueden tener participación, difracción, y nos permite entonces obtener una relación entre los tensores dieléctricos macroscópicos de dos sistemas que tienen la relación de estar conjugados, ¿está bien? Y uno de ellos rotado. Eso es. Ok. Entonces, tenemos el resultado del teorema de Keller en su versión generalizada, donde son posibles ahora cargas y corrientes externas. El sistema puede tener dispersión, disipación, frecuencias orbitarias, tanto como sea posible que el lambda sea grande, ¿no? Porque tenemos la aproximación de longitud de onda larga. Y puede ser periódico desordenado, tanto como sea posible en cuanto a que sea macroscópicamente homogéneo. Bueno, consecuencias del teorema. Por ejemplo, una forma en la cual se describía el teorema de Keller en términos de las conductividades macroscópicas también era a través de esta expresión muy conocida, que sale en realidad de esta expresión tomando los determinantes del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces acá por eso me queda las conductividades al cuadrado, porque estamos tomando el determinante y acá hay una matriz de identidad. Para ejes normales, o sea, aprovechando por ejemplo la simetría de los tensores macroscópicos, los escribimos en sus ejes principales y entonces se tiene que cumplir esta relación. ¿Sí? La componente x de 1 está relacionada con la componente y del conjugado. En los casos isotrópicos entonces son iguales y de ahí podemos tomar como les contaba para el tablero de ajedrez en el caso de Keller, para las conductividades, pero ahora para las permitividades. Si quisiéramos escribir algún resultado en términos de las conductividades, pues necesitaríamos una relación microscópica entre permitividades y conductividades. Y en ese caso, el teorema de Keller se podría generalizar en términos de las conductividades, pero a frecuencia finita. Mientras que ellos lo habían hecho para el caso de frecuencia nula. Para frecuencias altas, el teorema de Keller en las conductividades se tendrá que escribir así.
¿Cómo vamos de tiempo? Estamos pasados. Podemos mostrar unos ejemplos, ¿no? Son algunos casos divertidos de este resultado. Por ejemplo, el caso básico de vuelo son los ejemplos en un D, ¿no? Para sistemas estratificados. En esos sistemas, uno conoce y se puede plantear la pregunta de cómo serían, por ejemplo, las componentes paralelas del tensor macroscópico para este sistema, más allá de Keller, ¿no? Y entonces uno podría, por ejemplo, usar la continuidad del campo y, dado que estamos en la posición de la amplitud ondulada, para hacer una variación suave de ese campo, y entonces tomar el promedio, dejen que esta dirección sea X, ¿no? Y entonces la componente paralela significa tomar la componente XX del tensor macroscópico, y entonces ese promedio se puede obtener promediando las partes microscópicas con estos pesos, ¿no? Donde F es la fracción de llenado, que es cuánto ocupa en un periodo cada una de las fases. La fase B, que sería, por ejemplo, esta. Entonces la otra es el complemento. Este resulta es un resultado que uno puede aplicar, y entonces puede preguntarse, en virtud del teorema de Keller, qué podemos decir sobre, por ejemplo, la componente perpendicular. Entonces, el inverso de la componente perpendicular, que sería el inverso de la componente YY del tensor macroscópico, según el teorema de Keller, la puedo relacionar en el sistema conjugado con la componente XX, de esta manera. Si hacemos eso en el sistema conjugado, lo que antes era A, ahora es B, y lo que antes era B, ahora es A, por eso que me queda esto. ¿Cambiaron los épsilons del lado izquierdo al derecho? Del lado izquierdo... Si tienes 1 menos F por épsilon A. Sí, porque F tilde... Sí, de acuerdo. Al izquierdo y luego acá al derecho. Porque la tilde significaba intercambiar las fases. Por eso que acá ahora es B en vez de A y acá es A en vez de B. Pero si cancelamos entonces las partes que se pueden cancelar, lo que me queda es el promedio del inverso. Se cancela esto con esto, y es 1 menos F, la proporción al intercambiar pasa a ser ahora 1 menos F, la cantidad que tengo del inverso de A, y F la cantidad que tengo del inverso de B. Ok, esto es lo que dice el teorema de Keller a partir de un análisis que era la componente paralela del campo eléctrico. Pero uno podría agarrar y decir, bueno, no, yo para este sistema también sé que la componente normal del vector de desplazamiento eléctrico también es continua. Y hacer un análisis similar utilizando la componente perpendicular y llegaríamos a este mismo resultado. Entonces lo que se nos hizo interesante de esto es que no son resultados independientes en realidad. Lo que dice el teorema de Keller, si conozco uno, inmediatamente conozco el otro. Bueno, casos, les contaba que este es un problema muy antiguo, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo se conocen de las teorías de medios efectivos algunos resultados analíticos bajo ciertas condiciones de esas componentes. Uno de ellos es el resultado de Maxwell-Galton, ¿no? Que me dice cómo obtener la progresividad macroscópica en términos de progresividades microscópicas. Eso está expresado mediante esta ecuación para uno de los sistemas, donde tengo la fase A y la fase B, como dice acá. Ahora, me puedo preguntar sobre el sistema conjugado. Sobre el sistema conjugado, bueno, hay una relación similar, solamente que intercambio A con B. Pero si hago eso y opero entre estas dos expresiones, por ejemplo, restando, esto difiere de esto en un signo, y entonces quiere decir que estas dos cantidades las puedo relacionar a través de un signo. Bueno, si despejamos de aquí el producto de epsilon m tilde por epsilon m sin tilde, reobtenemos el teorema de Keller. O sea, el teorema de Keller son verificados por esta teoría de efectivo como la de Maxwell-Galton de hace más de 100 años de tiempo. Otra teoría de hace mucho tiempo es la de Bruggemann, que también, insisto, la pregunta que nos hacemos es, bueno, una teoría sobre medios compuestos, y en el caso de Bruggemann habla sobre probabilidades de las fases. O sea, acá está para dos fases, pero podrían ser más fases. Y entonces, lo que planteaba Bruggemann, que si yo tengo
un medio efectivo, entonces su polarizabilidad sumada sobre todas sus partes me tiene que dar 0. Y entonces eso me lleva a una ecuación cerrada que me permite despejar, por ejemplo, de esta expresión epsilon m de esta manera, ¿no? Otra vez, si intercambiamos las fases y nos planteamos la misma pregunta, llegamos a una relación similar, pero donde intercambiamos A con B. Si sumamos estas dos expresiones, se cancelan estas partes y obtengo otra vez una ecuación de la cual, trabajando algebraicamente, podemos obtener el teorema de Keller que encontramos nosotros sobre las epsilon macroscópicas. Otra verificación de las propuestas muy conocidas sobre teoría de medios efectivos. Bueno, ya casi para terminar, déjenme mostrarles algunos resultados que tenían que ver con nuestro interés de decir, bueno, nuestras teorías de homogenización, qué tan confiables son, bueno, tienen que cumplir este teorema de Keller. Entonces lo que están viendo acá en línea de puntos y en línea continua son los resultados obtenidos de las dos formas, ¿no es cierto? Es decir, estoy pensando en un sistema que son cuadrados grandes conductores, por ejemplo, de material de Drude, versus otro sistema que sería arreglos de agujeros cilíndricos en un material conductor de Drude. Tengo esos dos sistemas y si los calculo, tienen que verificar el teorema de Keller por las simetrías que les estuve comentando. Y entonces hicimos los cálculos numéricos con Photonic, que es la versión actual del paquete de homogenización que pueden bajar de CEPAM. Y entonces acá lo mostraba para dos fracciones de llenado, punto 1 y punto 38. Entonces estas cosas son siempre lindas verlas porque, bueno, uno puede identificar cosas que espera, ¿no es cierto? Si las cosas son muy diluidas, los cilindros entre sí no se ven y entonces aparecen las resonancias que uno espera para esos sistemas. Pero si no están tan diluidos y la concentración, por ejemplo, es del orden de punto 38, esos sistemas empiezan a interaccionar, además de con el campo externo, con el campo que cada uno de ellos produce, y las resonancias que tengo se corren y aparecen otras nuevas resonancias, que son las cosas que estamos viendo acá. Entonces eso lo hicimos para distintos sistemas. Este ya es más interesante. Acá la fracción de llenado llega casi a empaquetamiento, ¿no? Es 0.75, muy alta. Siguen siendo estos cilindros, pero muy empaquetados. Y entonces, fíjense que están etiquetados una cantidad de modos que aparecen a efectos de estas muchas interacciones que van a aparecer entre el sistema. Entonces tiene parte imaginaria, parte real, parte imaginaria y parte real para el sistema de agujeros y para el sistema de alambres. Una cosa que sucede en estos sistemas es que yo no encontré nada sobre la variable espectral que aparece acá, U invisible que tiene que sumar a 1, pero es una forma de escribir la respuesta en términos de las combinaciones de las cantidades microscópicas de estos sistemas. Por ejemplo, el cociente entre epsilon A y epsilon B, que en este caso sería el Drude y el aire que está entre ellos, entre los cilindros. Pero si uno pasa, por ejemplo, en el modelo de Drude, a escribir eso en términos de las frecuencias de resonancia, de las frecuencias en particular, y trabaja sobre esas expresiones, puede ver que los modos que están etiquetados con n en el sistema original o en el sistema conjugado están relacionados de esta manera. Y eso es algo interesante porque nos permite predecir cosas conociendo parte de la historia. Lo que dice ahí es que lo que está de este lado de la frecuencia que ven aquí en CK.71 está conectado con lo que está de este lado. Estas etiquetas se relacionan a través de estas expresiones que están aquí. Bueno, finalmente hay otro ejemplo que tiene que ver con, en vez de tomar una red cuadrada, como venimos tomando hasta recién, tomar una red, por ejemplo, rectangular en relación 3 a 2, para una fracción de llenado de 0.5. Bueno, acá hay otras cosas para decir, pero que se las cuento luego si quieren. Esta relación del lado izquierdo y del lado derecho de esa resonancia tan especial, que se identifica entonces en esos modos que les contaba recién, nos interesó también estudiarse en términos de los campos. A fin de cuentas son modos
y esos modos los podemos ver en términos de cómo se distribuye el campo microscópico en el sistema. Entonces el campo microscópico lo tenemos acá en su intensidad en esta escala de colores. En flechas están entonces indicadas la dirección del campo para la parte real y para la parte imaginaria en azul y en verde. Y entonces hay de esas etiquetas que teníamos, elegimos 3, esta es la central, la que ven aquí. Y entonces en la parte de arriba son el caso de los alambres, el sistema sin conjugar, diríamos, y en la línea de abajo tenés el sistema conjugado, donde tenemos los agujeros en ese intersticio de material, de metal. Entonces, esa relación que les decía que se cumplía entre los modos, la podemos ver comparando de forma cruzada la distribución del campo microscópico, en este caso, con la que obtenemos en este caso, y lo mismo las que están cruzadas de este caso con este caso, ¿sí? Entonces, esa relación de modos se identifica también, la podemos identificar también a través del campo microscópico. Bueno, ya más corriendo hacia el final, otro sistema que estudiamos son los sistemas desordenados a través de una supercelda, que es lo que está indicado en este esquema. Entonces uno lo que hace es, trabaja también una representación de Fourier, que no les conté nada de eso, pero bueno, lo único que tiene que tener cuidado es obedecer condiciones de contorno apropiadas para representar bien el sistema. Entonces, para una realización de ese sistema desordenado, podemos ver las componentes tensoriales para el sistema tilde, por ejemplo, y compararlas con el sistema inicial, y lo que están viendo acá es esa comparación, ¿no? Hay otra vez líneas de puntos y líneas de trazo continuo, que son los cálculos obtenidos para cada uno de esos sistemas y relacionados a través del teorema de Keller. Hoy les comentaba otra forma de expresar el teorema de Keller a través de los determinantes, y en particular para ver si se verifica el teorema de Keller a través de esta diferencia con K, que lo que significa que si se cumple el teorema de Keller todo esto tiene que dar 0, y si no, pues algo distinto de 0. Para estos sistemas desordenados, para un conjunto de reflexiones muy grandes, donde cambiamos las fracciones de llenado, y vemos para estas frecuencias un modelo de Drude, ¿no? Entonces lo que están viendo acá, que es este alejamiento con el teorema de Keller, es justamente la dificultad que tenemos de representar al sistema para fracciones de llenado muy chiquitas, ¿no? Donde el pixelado del sistema nos mete dificultades. En un último minuto, una aplicación del teorema de Keller también que encontramos y producimos es, si yo no tengo un resultado convergido, por ejemplo, porque me falta mi procesamiento de homogenización, y cometo un error que lo puedo estimar a través de esta delta epsilon, tanto para el sistema original como para el sistema conjugado. Si pedimos que se verifique el teorema de Keller, entonces podemos obtener un sistema de ecuaciones que me determinen ese error que está faltando. Por eso que esto lo llamamos una forma de acelerar el resultado. Hacemos unos pocos cálculos, pedimos que el resultado cumpla Keller, y del sistema de ecuaciones que se plantean se obtiene la respuesta exacta. Y entonces lo que están viendo acá son las componentes tensoriales. Cuando se aplica este método se puede bajar en algunos órdenes el error que se cometía, o sea, está comparado contra lo que tiene que dar. Entonces lo que se ve acá es que se baja mucho ese error con unos poquitos cálculos que no están indicados aquí, pero que están indicados acá, ¿no? Y también está hecho para otros sistemas. Ya no les conté cuáles son los sistemas, son 100 realizaciones de prisma, de 10.000 prismas con esta ecuación de llenado. Para ese sistema uno plantea cuál es el resultado exacto y entonces puede comparar contra eso. Y también otros sistemas de más fases, es el caso del sistema de Mortola, donde estos son los parámetros y este es el resultado exacto. Bueno, entonces ya les dejo las conclusiones. Esto fue lo que hemos hecho, básicamente. Una nueva iteración del teorema que permite omegas finitas con la absorción y dispersión, la que obedece el teorema de Keller es epsilon, no la conductividad. Y bueno, está verificado por estudios medios efectivos,
y hemos aplicado esto para aceleración de cálculos y verificación de algunos cálculos numéricos con Photonic para sistemas ordenados y desordenados. Eso es todo.